de la depresión, y es por ello que tenemos de invitado a un experto quien nos va a dar las explicaciones de su significado, de cómo detectarlo y sobre todo las herramientas y los desafíos en temas de tratamientos de la depresión. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Marcelo Marchi, quien es psicólogo, y cuéntanos, ¿qué significa tener un día de la depresión? ¿Por qué un día de la depresión? Esa es la pregunta que nos hacemos mucho. De la lucha contra la depresión. Muy buenos días, teleoyentes de Radiovisión, equipo, Tania. Siempre es un honor y un placer estar compartiendo con ustedes este tan noble servicio que es la transmisión en los medios de comunicación masivo. ¿Por qué hablar entonces de depresión? ¿Sí? Y de pronto, bueno, se instituye como en todo, ¿no? Un día al año como para hacer referencia a esto, que es para tenerlo en cuenta todos los días, como el Día de la Madre, el Día del Padre, pero tener presente que la depresión está entre nosotros y tenemos que tener conciencia de ella, no tenerle miedo. En principio decimos que hay depresión cuando hay tristeza, cuando hay pensamientos que nos están subyugando en esos devenires que tenemos los seres humanos al estar pensando y sobrepensando mucho a veces. Y esto puede entonces llevarnos a estados más graves, ¿sí? Porque yo me deprimo, tú te deprimes, nosotros nos deprimimos, ellos se deprimen. Pero en nuestro entorno, al hablar de depresión, muchas personas dicen, ay, estás exagerando, ¿por qué dices eso? No te pongas triste por gusto. Son tipos de comentarios que se generan y que no permiten o no dan paso a que una persona pueda abrir sus emociones, explicar lo que siente. Así es, y hay que diferenciar, por eso digo, digamos, cuando estamos atravesando un momento de tristeza, digamos, real, concreta, ¿no? Como la pérdida de un ser humano. Cuando uno se entera de pronto de el arrebatamiento de la vida de una persona, ¿sí? Así sea un niño, un joven, como estamos a diario escuchando estas noticias, entristece nuestra alma, ¿sí? O sea, no podemos evitar esa sensibilidad de sentirnos con pena por una pérdida humana. Entonces, eso es una cosa, y otro es cuando este estado que empieza a embargarnos periódicamente, que no nos deja durante días, sino semanas, sino meses, entonces se hace crónico. Entonces diferenciemos cómo se manifiesta en algunos casos y en otros. Entonces, cuando vemos que hay una persona, sea amiga, familiar, que está en ese estado donde está encerrado en su cuarto, en su mundo, que le cuesta salir a buscar trabajo, a salir a estudiar, entonces es un llamado de atención para ver qué es lo que está pasando con este ser y de qué manera podemos ayudarle. Porque decir que hay que echarle ganas, que tienes que poner actitud, digamos, coraje, no es suficiente a veces. Es entender que hay personas que tienen esta patología, ¿sí? Porque la depresión podemos sufrirla todos circunstancial y temporalmente, pero otra cosa es cuando hay una persona que ella se le hace crónico. Hablamos en patologías de algo que es temporal, por algo puntual, una pérdida, digamos, de un ser amado, decía, ¿no es cierto? Y otra cosa es que de pronto nos embargue esos pensamientos y que no nos deje entonces avanzar y progresar en la vida. Y esto es entonces un llamado de atención, porque no salimos, no estamos en actividad social, empezamos a recluirnos. Y ese comportamiento entonces sí es un llamado de atención tanto del entorno familiar, laboral, social, porque puede tener consecuencias graves. ¿Depresión y ansiedad es lo mismo o varían? Es diferente. ¿Qué depresión, la depresión con la ansiedad? Pueden unirse y puede ser más fatal. Puede haber una depresión con ansiedad, digamos, pero son patologías diferentes en estructura, porque la ansiedad es más el pensamiento en cuanto a qué es lo que tengo que hacer más tarde, ¿sí? O mañana, por decir, ¿no? En un futuro. Entonces estoy pensando, adelantándome en lo que tengo que hacer, y esto me pone ansioso, ¿sí? Me pone en expectativa, en alerta, porque me estoy sobrecargando, exigiendo a veces por las labores y tareas que tengo que estar cumpliendo en la jornada. Entonces a veces ni puedo dormir pensando en lo que tengo que hacer mañana,
Pero eso es un estado de ansiedad, digamos, ¿sí? Que también puede devenir en algo crónico, ¿sí? Generar una depresión allí, sí, Y también asociarse con la depresión, ¿sí? Por eso saber diferenciarla es algo que tenemos que aprender nosotros mismos, ¿no es cierto?, de cómo es nuestro estado de ánimo, nuestro estado emocional. Y en esto quiero hacer el llamado de atención a todos, a todas, de que debemos enfrentar esas emociones, no taparlas. Porque cuando estamos tristes, estamos tristes. Cuando sentimos que estamos ansiosos, bueno, indaguemos por qué. ¿Qué es lo que causa, digamos, ese estado de malestar al fin? No negarlo. Porque habitualmente entonces recurrimos, si no es un fármaco, es a alguna otra droga, ¿sí? No permitida, no legal, para evadir, digamos, ese estado de tormento que nos está acusando nuestro pensamiento. Y bajo ese precepto entonces hablaremos de que la depresión es una enfermedad mental. Claro, o sea, cuando entra dentro de este parámetro que se hace crónico, ¿sí? Porque ya no es un día, una semana, no está asociado, digamos, a la pérdida real de un ser amado, ya entonces tenemos que hablar de una enfermedad que en el transcurso de la historia de esa persona se viene repitiendo. A veces puede irse en la semana, en el mes, y volver a replicar, digamos, a los meses, ¿sí? Entonces, son estados en los que estamos alternando, como en el caso de la bipolaridad. Una persona que sale de un estado de éxtasis, ¿no?, sobre excitación, y de pronto, en el mismo día, ¿no?, se deprime y está de pronto en el sótano, ¿no? No quiere salir de su casa, se siente totalmente abrumado. Marcelo, nos llega un mensaje que dice: la depresión también daña el cuerpo. No solo afecta la salud, sino el desempeño, porque por más de que se cargue una sonrisa en el rostro, siempre nos hace daño. Y ahora, con este comentario, ¿cuántos tipos de depresión pueden existir y qué le responderías? Bueno, en principio, como dices, hay una variedad de descripción de estados de depresión que vamos a ir diferenciándolas, porque evidentemente responde a distintas causas. Ahora, ¿afecta a nuestro cuerpo? Por supuesto que afecta a nuestro cuerpo, porque la salud mental afecta a la salud física. Por eso en mente sana, cuerpo sano. Esto lo decían Sócrates, los griegos, hace miles de años atrás. Los chinos también. Ahora, la gastronomía, ¿qué es lo que comemos? ¿Qué es lo que llevamos a nuestra boca? Porque la flora intestinal también afecta nuestro estado nervioso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que bebemos? ¿Qué es lo que comemos? También puede influir en nuestro estado de ánimo, porque nuestro sistema nervioso empieza a tener esa pesadez o esa dificultad. Entonces nos sentimos en ese estado, que hay que diferenciarlo también a veces porque está influido por la alimentación que estamos llevando, como de pronto no dormir bien. ¿Sí? Entonces, y eso conlleva un estado o un signo de debilidad, la depresión. Exactamente. Te pones irritable, te pones más frágil, más sensible. Entonces, esto va causando distintos efectos. Por eso es tan importante que es ir diferenciando qué es lo que nos está pasando. Entonces, reconocemos el estado que no es el habitual. Indaguemos hacia atrás, como decir, ¿por qué me duele el estómago? Bueno, a ver qué comí ayer o anteayer, ¿sí? Porque hay una causa y un efecto de pronto en lo que estamos alimentándonos, como también en nuestro estado anímico y emocional, porque si ayer tuvimos una fiesta, estuvimos, ¿no?, de festividad, es una cosa, pero si estuvimos en un velorio, si estuvimos en un momento crítico en el trabajo, digamos, áspero en la pareja, ese estado emocional también va a afectar nuestro sistema metabólico, físico-corporal. Marcelo, mencionaba sobre el tema de que si una persona está triste, si una persona no habla, puede ser síntomas de la depresión. Uh-huh. Pero hay un tipo de depresión, y eso lo veíamos en un gran artista que hizo Patch Adams. A él nunca se le notó de que estaba deprimido. Sin embargo, ya fue cuando fue su suicidio, que siendo uno de los grandes exponentes del mundo artístico, quien nos deleitó con muchas películas fabulosas, increíbles. Yo hasta ahorita lo admiro y no puedo creer de que pasó inadvertido y que nadie lo detectó ni lo entendió, porque lograba hacer reír al mundo entero. Robert Williams,
¿sí? El actor estadounidense que escenificó, digamos, a Patch Adams, el primer médico payaso, que también vivió una depresión, Patch Adams, el original. Y sí, es así, es una muerte silenciosa, es parte de ese estado que tapamos, ¿sí? Porque, por eso decía, trabajar nuestras emociones, porque por estar siendo tan hábiles en la hipocresía, en fingir que estamos bien, el veneno va por dentro. Entonces, claro, uno trata de ponerse una careta, ¿sí? De que está todo bien, ¿sí? Sonreír, digamos, pero la procesión va por dentro. Entonces, no hay que autoengañarse, ¿sí? Porque uno trata de fingir con los demás, aparentar con el demás de que está todo bien, ¿no? No queremos mostrar fisuras, debilidades. Queremos mostrarnos siempre fuertes, ¿no es cierto? Porque tenemos miedo incluso, digamos, de que hagan uso de esa debilidad en contra nuestra. Entonces, vivimos aparentando lo que no somos. Entonces, claro, Robert Williams venía atravesando durante toda su vida, ¿no? Porque cuando uno hace de payaso, ¿sí? También está ocultando de alguna manera tristeza. Entonces, el mismo novelista, el mismo poeta, ¿sí? ¿Dónde encuentra, digamos, su inspiración? En su vida de tormento, ¿no? O sea, son personas atormentadas por pensamientos o por situaciones de su vida que lo llevan a inspirarse y a dar lo que suelen dar. Ahora, Patch Adams, el médico, él había sufrido también toda una situación en su niñez y adolescencia que lo llevó a un intento de suicidio. Y con ayuda psicológica, terapéutica, y encontrando justamente en una hospitalización, encontrándose con personas locas, ¿sí? Que tenían estas alucinaciones y delirios, encontró la llave para empezar a ayudar a otros y ayudarse a sí mismo, con la risa. Que es una terapia, no nos cura, no nos resuelve los problemas, pero nos alivia, nos ayuda a enfrentar de otra manera estos estados existenciales anímicos. Entonces Patch Adams utiliza y promueve la risa como una terapia para poder fortalecer nuestro sistema inmunológico, pero teniendo en cuenta de que esto es nada más que una herramienta que tenemos, como tenemos que hacer con el yoga, con la meditación, con salir a andar en bicicleta, salir a correr, digamos, salir a nadar. O sea, es terapéutico, está bueno hacer jardinería, pero también hay que enfrentar esas emociones que están ahí escondidas, que nos están atormentando. Siempre decimos o dicen personas, soy como el payaso. ¿Por qué? Porque dice triste por dentro y alegre por fuera. Así es. Porque nos volvemos así hábiles actores, ¿sí? Artistas de la simulación, desde la niñez. Ocultamos nuestros sentimientos. Así como no queremos decir la verdad, porque cuando la decimos nos castigan, ¿sí? O se ríen de nosotros, etcétera. Entonces empezamos también a hacer lo que hacen los adultos, ¿no? Mienten los adultos. Entonces los niños observan el comportamiento de los adultos y copian, ¿sí? Entonces, no es que nacemos mentirosos, ¿ok? Aprendemos estos recursos para sobrellevar también la vida, pero es un autoengaño en definitiva cuando esto se hace patológico, ¿sí? ¿Cuándo se hace difícil controlar o la familia que se dé cuenta de que algún integrante de la familia está con depresión? Ve, vos desde la niñez con tu hijo te das cuenta del cambio de humor que tiene, ¿no es cierto? No, pero antes de la niñez, desde uno como madre, la depresión posparto. Por supuesto. Bueno, yo todavía ni siquiera sé si todavía la tengo, ¿no? Mi amor, pero bueno, esto es importante tenerlo en cuenta, porque sí, una madre puede tener una depresión posparto, ¿sí? Y está bien, es parte del proceso que está viviendo la mujer. Su metabolismo se está transformando, lleva años acomodarse incluso el cuerpo, los órganos en su lugar después de ese embarazo, ¿no es cierto? Entonces, no hay que tenerle miedo, sino conciencia de cómo esto influye en uno y cómo esto también, como lo estemos enfrentando, va también a afectar a nuestro bebé, a nuestro hijo. Entonces, si aprendemos a reconocer nuestros estados, también podemos reconocer el estado del otro. Por eso necesitamos, además de ser simpáticos, ser empáticos, ponernos en el lugar del otro. Pero reconociendo primero cómo me siento,
¿sí? Entonces, asumiendo que también tengo estos momentos de bajón, ¿sí? Porque a veces tengo tristeza. Entonces, cuando tu niño viene de la escuelita, digamos, medio alterado, te das cuenta de pronto, ¿no es cierto? Viene de la calle, viene de la casa de los abuelos, de los primos. Entonces, reconocer ese estado y conversar, porque es esencial la comunicación, el poder hablar. Hablar puede evitar un suicidio. ¿Hay o no hay edad para la depresión? Y cuando ya desde la niñez empezamos a tener estos estados, que vuelvo a decir, de tristeza, ¿sí? Porque un niño también se pone triste. Un niño también se siente frustrado porque las cosas no le salen, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo estamos posicionando en la confianza y en la seguridad de sí mismo para sobreponerse a esos fracasos? Es el entorno lo que va a ayudar a que fortalezca ese carácter, a que pueda reconstruir, digamos, esas herramientas que tiene para sobreponerse resilientemente desde la niñez. Porque después ya en la juventud como en la adultez estamos repitiendo esas fallas estructurales de la infancia. ¿Y cómo ayudar a una persona que sufre depresión? Primero que nada, tomando conciencia de este estado, ¿sí? Que no es un capricho de la persona que está triste, que llora, que expresa, digamos, a veces sentimientos y sensaciones exageradas para uno, porque para él no lo es. Entonces, entender empáticamente que esa persona está sufriendo, escucharlo, acompañarlo. A veces es simplemente con ese acto que vamos a poder brindarle, ¿no?, lo que necesita esa persona para sobreponerse a ese estado abrumador que tiene en ese momento, porque puede ser que al rato o a las horas o al día siguiente se le pase, ¿sí? Entonces no hace falta, digamos, atosigarlo con palabras salomónicas, ¿no? Tanta perorata para tratar de sacarlo. Pero estamos preparados para actuar de esa manera en un momento, no nos lleva también de la desesperación. Exactamente, por eso es tan importante la psicología desde la escuelita, aprender a conocernos, ¿sí? Hablar de psicología, a no tener miedo de hablar con un psicólogo, una psicóloga, o agarrar un libro para aprender cómo reaccionamos nosotros, ¿sí? Porque si no sabemos manejar nuestras propias emociones, ¿cómo podemos ayudar a otros? ¿Sí? Me encanta de lo que estoy leyendo aquí, que dice, nunca digas tranquilízate. Y es lo primero que dice, por favor. Tranquila, Tania, tranquila. Tranquilízate. Yo me estoy muriendo, se me dice tranquilízate. Sí, parece una cargada, ¿no? Porque la persona está viviéndolo, y en esto, por eso a veces estamos rozando cierto delirio, ¿sí? Porque para la persona que lo está viviendo, o alucina de pronto ese estado, que a veces es borderline, es un estado casi de psicosis, que puede ser temporal, vuelvo a decirlo, porque así sea por un efecto traumático, una internación, un efecto de la medicina, podemos estar exacerbados en nuestro estado de ánimo y vivirlo como algo real, ¿sí? Entonces, no minimizar lo que te está expresando, porque ya es importante que la persona que está sufriendo ese estado pueda expresar sentimientos y sus pensamientos sin juzgamiento, ¿sí? Porque esto es fundamental, entender que no hay que juzgar al otro, como nosotros mismos también a veces, porque no pensamos igual, ¿sí? Porque no vemos lo mismo, porque evidentemente algo está provocando esa alteración de lo que estamos viendo. Entonces, ¿por qué? No pregunte, ¿no? ¿Por qué estás viendo? ¿Por qué piensas eso? ¿No? O sea, y que entonces vaya desenredando todo ese nudo para juntos tratar de entender ese estado. Sin juzgamiento, sin tratar de cambiarle, digamos, su opinión, simplemente escucharle. Y también empezar a escucharnos. ¿Por qué a mí me molesta? ¿Por qué a mí me perturba? ¿Sí? Porque yo quiero tener todo en orden, yo quiero que todo esté bonito, ¿sí? Entonces una persona alterada me altera,
¿sí? Entonces somos dos alterados, ¿sí? Pero creo que Se complica la situación. Claro, pero vuelvo a decir, no reconocemos entonces que no estamos entonces bien, ¿no? Porque como decimos, para que haya una pelea tiene que haber dos, ¿no? Dos idiotas que tienen ganas de pelear, ¿sí? Y si hay dos alterados, ¿no? Entonces es como la pelea de pareja, ¿sí? Si los dos se ponen a discutir y a pelear, entonces son los dos que están, digamos, mal. Entonces, asumir mi 50%, que es lo que a mí me está afectando, movilizando, lo que está pasando, lo que estoy viendo, lo que estoy escuchando. Y también ir pensando en buscar ayuda, ¿no?, profesional, para que nos oriente, ¿sí? Porque nadie nació sabido. Solo entre todos sabemos y podemos todo. Entonces, trabajar conjuntamente, tanto en familia, en comunidad, para poder salir adelante de esta situación. Marcelo, siempre es enriquecedor escucharte y en la parte final con atención. Hay ocasiones donde no quieres un conflicto, pero como que se te rebosa el vaso, por decirlo así, y respondes. Porque dicen, no, es que yo no soy así y la otra persona, pero por ejemplo, en mi caso, yo soy muy pacífica. Pero sí he llegado al punto donde he explotado. Es como que siento de que voy como una esponja, absorbiendo, y ya cuando se me llena el casco, ahí exploto. Pero para llegar a ese punto, tiene que pasar muchísimas situaciones. Y creo que ahí viene un dilema, y me va a hacer terapia, ahí viene un dilema de que... dentro de la impotencia de estar de un escenario, de una situación en específica, es que esa persona no tiene el nivel de empatía. Por ejemplo, digamos, yo con mi esposo, yo a veces estoy, que no, y llegamos a un punto donde cuando ya llego a colisionar, él no entiende por qué. Entonces es porque nunca reflexionó por sus acciones o por lo que quizás yo estaba guardando o acumulando. Y creo que muchas mujeres o en muchas personas pasan por este tipo de situaciones. Es un escenario, no es mi esposo. hago el paréntesis. Bien, ya que estamos entonces, digo, de alguna manera, ¿quién dice que tenemos que aguantar y aguantar y aguantar? ¿Sí? O sea... no se trata de ser estoico, de ser macho, de ser corajudo y aguantarme hasta que explote. No, todo mal, digamos, no es lo correcto, ¿sí? Nos han educado autoritariamente a aguantarnos las emociones, a no transmitirlas, como decir los hombres no lloran, ¿sí? Claro que lloramos, claro que sentimos. Entonces, no hay que negar ello, como que de pronto las mujeres son de Venus y los varones somos de Marte, ¿sí? O sea, somos diferentes tanto fisiológicamente como emocionalmente. Entonces, es un arte aprender a convivir con el otro en comunidad, ¿sí? Y también en estas diferencias en la pareja también. Entonces, así sea porque es tu pareja o porque es tu madre o tu padre o tu hijo o tu hija, tienes que aprender a cómo sienten y piensan ellos o ellas, ¿sí? Porque si no estamos siempre tratando de ver todo desde mi óptica, ¿sí? Y ahí es donde me equivoco. Ahí ya empezamos mal. Porque al ser empático tengo que ponerme en el lugar del otro, no imponer autoritariamente mi punto. Primero, entonces, si estoy conversando con alguien y no nos ponemos de acuerdo, está todo bien. Que viva la diversidad, la divergencia, ¿sí? O sea, esa es la diversidad cultural, ¿no? Marcelo, hemos llegado ya a la parte final. El tiempo siempre nos hace una mala jugada, pero de manera personal yo considero, por ejemplo, en esta transición de festividades, de Navidad, de fin de año, de manera particular yo sentí que el inicio de años para muchas familias fue un inicio depresivo. Muchas personas no celebraron como celebraban o no siguieron sus rituales, sus cosas por diferentes factores. Entonces, en mi perspectiva y desde mi diagnóstico, que es muy empírico, siento de que existe a nivel nacional un estado donde la mayoría de las personas están pasando por una situación de depresión masiva.
Y se puede diagnosticar esto, porque todos concuerdan de que el temor a la inseguridad, de que el temor a que pase algo, del temor a perder el trabajo, de la ansiedad de no saber qué va a pasar mañana, con el tema del nuevo presidente o si es el mismo. Entonces son múltiples factores que están llevando a una sociedad como una bola de nieve, a un estado de depresión masivo. Así es, por eso digo, yo me deprimo. Yo también estoy atravesado, por más profesional que uno sea, por más recorrido, años que tengamos. Por supuesto que sentimos que estamos afectados por lo que pasa no solo en el entorno, sino también en nuestro interior. Entonces, sí, lo que pasa socialmente, por eso te decía, ¿no? Antes, cuando tú te enteras que a un jovencito de 13, 14 años lo matan, ¿sí? Digamos, o se muere, digamos, porque a diario, trabajando en salud, uno se encuentra con esta realidad, esto no deja de impactarnos. Ahora, ¿cómo reaccionamos, ¿sí? Ante las noticias o ante las vivencias que nos tocan? ¿Ok? Porque en esto no podemos justificar así libremente, graciosamente, entonces porque me provocó o porque me justifico, digamos, voy a reaccionar mal. Vuelvo a que si doy algo es lo que tengo, ¿sí? Si reacciono mal es porque estoy mal. Entonces es lo que tengo que tomar conciencia. Entonces, es verdad, las fechas estas fatídicas que digo que no hay nada para celebrar, más que una cuestión religiosa, para el 24 de diciembre, por ejemplo, ¿sí? Que ya todo el mundo se olvidó, porque Papá Noel, digamos, el marketing de Coca y con demás compañías, hacen que celebremos cualquier otra cosa, ¿no? Y que le pongamos el acento en lo material, ¿sí? En tener una cena opulenta, en tener muchos regalos, por favor. Digamos, eso no es lo más importante, pero es lo que te metió el sistema, ¿sí? La publicidad. Entonces, cuando hay un vacío, ¿sí? En ese sentido, en lo material, no tenemos para comer, o sea, tenés para comer, pero no para tener una mesa, ¿no? Llena de cosas superfluas y que incluso te hacen daño, ¿sí? Comida chatarra. Pero te pones mal, ¿no? Porque la alacena no está llena, la heladera no está llena, la mesa no está llena, ¿no? No podés invitar a tus amigos. Te pones mal porque parece que la felicidad está asociada entonces al éxito, ¿no? Abrumador de lo material, y no tiene que ser así. Por eso volvemos a insistir de que estamos equivocándonos en esa premisa. La fiesta se celebra espiritualmente, se celebra, digamos, con el compartir con nuestros seres amados, no por lo que llevamos puesto, ¿sí? Por la cantidad que hay. No, cuánto afecto, cuánto cariño hay, ¿sí? Entonces, tenemos que revisar estos preceptos que nos han impuesto, confrontarnos, entonces, ¿dónde está ese malestar? ¿Por qué me tengo que poner mal por una fecha? ¿Sí? Porque también hay ausentes en las fiestas, ¿sí? Entonces uno piensa, ¿no? En los que ya no están, ¿sí? Entonces, hay que poner las cosas en su lugar y no abrumarnos por esos pensamientos que nos llevan a deprimirnos. Gracias, Marcelo. 8:37 minutos, Roberto, hemos llegado ya a la parte final. Nuestros compañeros. Noticiero muy importante.